Hola niños, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que tengan un gran inicio de semana. Vamos a comenzar hoy con nuestro tema nuevo, que es el tema de la congruencia y semejanza de triángulos. Antes de comenzar a ver qué es la congruencia y semejanza de triángulos, vamos a realizar el pequeño ejercicio que tenemos en nuestro libro en la página 244, que es para que vayamos introduciéndonos un poco al tema de la congruencia y semejanza de triángulos. Dice, activo mis conocimientos. El Tangram es un juego que utiliza fichas en forma de triángulos y cuadriláteros, con el cual se construyen figuras como las que aparece a continuación. Y ahí tienen ustedes la figura como que fuera un pato, ¿verdad? Construido con las piezas de este Tangram. Tienen ustedes el Tangram, solo que lo tienen en blanco y negro. Tienen ustedes enumerado del 1 al 7. Tienen ustedes que esta es la figura número 1, la amarilla. La roja es la número 2. La anaranjada es la número 3. La celeste es la número 4. La verde es la número 5. La azul es la número 6. Y la morada es la número 7. Vamos a responder las preguntas que tenemos en la parte de abajo. Dice, identifica en el dibujo las 7 fichas del Tangram. ¿Ya las identificaron? Es lo que hicimos ahorita, ¿verdad? Identifiquémoslas. ¿Cuáles son las figuras que tenemos aquí en el Tangram? Vamos a ver. Tenemos la figura amarilla, la roja, la anaranjada, la morada y la verde son triángulos. Entonces vamos a escribir que tenemos 5 triángulos, ¿sí? Tenemos 5 triángulos. ¿Qué tenemos después? Este de aquí, ¿qué es? Es un cuadrado, ¿sí? Lo que pasa es que está inclinado, ¿verdad? Pero es un cuadrado que tenemos aquí porque tiene todos sus lados iguales. Entonces vamos a colocar que tenemos 5 triángulos, tenemos un cuadrado y tenemos un paralelogramo o romboide, ¿verdad? Le podemos llamar a este que tenemos acá, paralelogramo o romboide. Entonces eso vamos a colocar. Tenemos 5 triángulos, un cuadrado y un romboide. Luego dice, colorea las fichas que tienen igual forma. ¿Qué nombre reciben estas figuras? Entonces, niños, solo vamos a colorear las formas o las figuras que tengamos aquí que tengan la misma forma, ¿sí? En este caso, todos los triángulos son los que tienen las mismas formas, ¿verdad? Entonces van a pintar el que está en amarillo, el que está en rojo, el que está en anaranjado, el que está en verde y el que está en morado. No van a pintar ni el celeste ni el azul, ¿verdad? Estos no los vamos a pintar. Ustedes solo van a pintar los triángulos, porque dice que solo vamos a pintar las figuras que tengan la misma forma. Entonces, pintan ustedes los triángulos, ¿verdad? Entonces, donde dice colorea las fichas que tienen la misma forma, ustedes las colorean y dice qué nombre reciben este tipo de figuras. Vamos a colocar triángulos, que son los que tienen la misma forma. Luego dice, señala las figuras que tienen igual forma pero diferente tamaño. ¿Qué nombre reciben este tipo de figuras? ¿Sí? Entonces, niños, si se dan cuenta, las 5 figuras que son triángulos tienen la misma forma, ¿sí o no? Sí, tienen la misma forma. Si tomamos este triángulo rojo, este amarillo, este anaranjado, este verde y este morado, los 5 triángulos son iguales en forma, ¿sí? Pero cambia su tamaño, ¿sí? Entonces vamos a decir ahí, señalamos únicamente las figuras que tienen la misma forma, perdón, serían todos los triángulos, ¿sí? Pero tienen diferente tamaño, ¿sí? Tienen diferente tamaño. Entonces, si se dan cuenta, el triángulo 1 y 2 son más grandes que el triángulo 3 y el triángulo 5. Y el triángulo 7 es más grande que el 3 y el 5, pero es más pequeño que el 1 y el 2, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar ahí donde dice señala todas las figuras que tienen igual forma pero diferente tamaño. Ya sabemos que son todos los triángulos, ¿verdad? Porque el 1 y el 2 son iguales, el 3 y el 5 son iguales y el 7 que es diferente a todos, ¿verdad? Pero todos tienen la misma forma pero diferentes tamaños algunos, ¿verdad? Entonces señalamos los triángulos, pero eso ya lo hicimos cuando pintamos. Luego dice, ¿cómo se llaman este tipo de figuras? Este tipo de figuras se llaman figuras semejantes, ¿sí? Ahí es donde viene o donde entra ya el tema de la semejanza de triángulos, ¿sí?
Dos triángulos van a ser semejantes si tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. Por ejemplo, les voy a dibujar aquí. Imagínense que este que yo tengo aquí es el triángulo rojo que nosotros vemos por acá, ¿verdad? Lo vamos a colorear de rojo también, ¿sí? Este que yo tengo acá abajo es el triángulo rojo que tenemos aquí en el Tangram. Yo lo saqué del Tangram y aquí lo tenemos, ¿sí? Y vamos a agarrar este triangulito verde también y lo vamos a dibujar aquí afuera también. Vamos a sacar la piececita de ahí del Tangram. La vamos a pintar de verde. Ahí está. ¿Sí? Tenemos aquí el triángulo rojo y tenemos aquí el triángulo verde, ¿sí? Entonces, niños, se dice que estas figuras son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, ¿sí? Las dos figuras, si ustedes se dan cuenta, tienen la misma forma, pero cambia el tamaño de cada uno de ellos. Entonces, cuando ustedes encuentren dos figuras que tienen la misma forma, pero tienen diferente tamaño, van a ser figuras semejantes. Es decir, que se parecen, pero no son iguales. Eso quiere decir la palabra semejante, que es algo parecido, pero que no son exactamente iguales. Entonces, niños, ¿qué es la semejanza de triángulos? Es cuando dos triángulos tienen la misma forma, perdón, pero no tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Ya sea que uno sea más grande y el otro más pequeño, o uno más pequeño y el otro más grande, ¿sí? Esa es la semejanza de triángulos. Cuando encontramos triángulos que tienen la misma forma, pero tienen diferente tamaño. Eso es semejanza, ¿sí? Como les digo, la palabra semejanza quiere decir que se parecen, pero que no son iguales. Ahora, dice congruencia de triángulos. Ya les expliqué lo que es la semejanza, ¿verdad? Que es cuando los triángulos se parecen, tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. Ahora dice la congruencia de triángulos. Vamos a leer. Dice, dos triángulos son congruentes si cumplen uno de los siguientes criterios. Dice. O sea que tenemos dos reglas para que los triángulos sean congruentes. Dice, la primera regla es que los dos triángulos tengan los tres lados exactamente iguales para que sean congruentes. Congruentes quiere decir que las dos figuras llevan el mismo tamaño, ¿sí? Por ejemplo, dice, tiene que cumplir una de estas condiciones para que sean triángulos congruentes. Que los dos triángulos lleven el mismo tamaño, por ejemplo, es una de las condiciones que se tiene que cumplir para que dos triángulos sean congruentes. Vamos a colocar este aquí. Estos dos triángulos que ustedes miran acá son triángulos congruentes. ¿Por qué son triángulos congruentes? Porque tienen exactamente el mismo tamaño. Si ponemos uno encima del otro van a ver que quedan cabal, ¿verdad? Son exactamente del mismo tamaño estos dos triángulos. Por lo tanto son congruentes porque cumplen con esa condición que nos dice el libro, ¿verdad? Que para que dos triángulos sean congruentes tienen que tener sus tres lados del mismo tamaño o de la misma longitud, ¿verdad? Del mismo largo. Ahora, otra condición, perdón, que deben llevar es que estos triángulos también tienen que tener el mismo tamaño de ángulos. Recuérdense que los ángulos se miden aquí adentro, ¿verdad? Entonces, si el ángulo de este triángulo, ¿verdad? Que es esta abertura que tenemos aquí entre este lado de acá y este lado de acá, esta abertura, esta esquinita de acá, si el ángulo en este primer triángulo mide 60 grados, por ejemplo, en este segundo triángulo, este ángulo también tiene que medir 60 grados, igual que en el primero. Entonces, esas son las dos condiciones que deben cumplir dos triángulos para ser congruentes, niños. Que todos los lados sean del mismo tamaño y que los ángulos que se forman entre los lados sean del mismo tamaño, ¿sí? Es decir, que prácticamente para que un triángulo sea congruente con otro, tienen que tener exactamente la misma forma y el mismo tamaño, ¿sí? Si se dan cuenta que es lo que yo hice acá. Ahí nos dice, ejemplo, dice, para determinar si dos triángulos son congruentes, puedes poner un triángulo encima del otro, luego verificar si sus lados y sus ángulos coinciden de acuerdo con los criterios de congruencia. Entonces, vean lo que dice ahí. Tienen ustedes dos triángulos, les voy a dibujar los dos triángulos que ustedes tienen ahí. Vamos a colocar, tienen ustedes un triángulo verde y uno azul, ¿sí? Que están más o menos colocados de esta forma. Así.
Tienen aquí el primero y tienen aquí el segundo. Este es verde. Ahí estamos, ¿sí? Niños, cuando nosotros dibujamos un triángulo en geometría, ¿sí? Tenemos que nombrar cada uno de los vértices del triángulo, es decir, los puntos que unen las esquinas. Eso ya lo habíamos visto en la segunda unidad, si no estoy mal. Entonces tenemos que nombrar a cada uno de los vértices del triángulo con una letra, ¿sí? Entonces aquí por eso es que ustedes ven los triángulos que tienen letras justamente en las esquinas, porque son los nombres de los vértices de ese triángulo. Por ejemplo, el vértice, o sea, el punto que une estos dos lados del triángulo, ¿sí? Ese punto que une a estos dos lados del triángulo se llama O. Ese es el vértice O, ¿sí? ¿Cómo se llaman los puntos que unen a dos lados de una figura? Vértices. Eso siempre recuérdenlo, ¿sí? Entonces, niños, este vértice se llama O. Este de acá le pusieron ellos M. Y a este de acá abajo le pusieron N. Vamos a colocarlo. Ahí estamos. Siempre tienen que ser letras mayúsculas, ¿sí? Los que nombran los vértices. Ahora, también dice que del otro triángulo tenemos los vértices P, Q y R, ¿sí? Este vértice se llama P. El de abajo se llama Q. Y este de acá se llama R. Ahí estamos, ¿sí? Entonces dice, niños, que para comprobar que dos triángulos sean congruentes se debe cumplir con las siguientes condiciones, dice ahí. Vamos a colocarlas por aquí a la par. Dice, el lado OM, ¿sí? El lado OM. ¿Cuál es el lado OM? El lado OM es este de acá, miren, el que está entre el vértice O y el vértice M. Entonces ese lado OM dice que tiene que ser este signo que ustedes tienen ahí en su libro, es un signo igual como con una pestañita, significa congruente, ¿sí? Entonces dice que el lado OM tiene que ser congruente con el lado RP, es decir, este lado de acá que se forma entre el vértice O y el vértice M tiene que tener la misma medida que el lado que se forma en el otro triángulo desde el vértice R hasta el vértice P. Si se dan cuenta, estos dos lados son congruentes. ¿Por qué congruentes? Porque tienen el mismo tamaño, la misma longitud, ¿sí? ¿Por qué se los menciono? Porque hay veces que ustedes van a encontrar triángulos colocados en diferentes posiciones, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que este triángulo estuviera posicionado de una manera diferente, así como lo coloqué aquí. No podemos decir que este triángulo no sea igual a este solo porque están en diferente posición, porque si nosotros lo colocamos o en la misma posición y ponemos un triángulo encima del otro, o bien medimos los lados de ese triángulo, nos vamos a dar cuenta que son dos triángulos congruentes, ¿sí? Entonces siempre tenemos que estar seguros de que el lado que está desde este vértice hacia este vértice tiene que ser igual al lado o de la misma longitud del lado que está entre este vértice y este vértice. Es decir, este lado de acá que ustedes ven por acá, ¿sí? Tiene que tener la misma longitud que este lado que ustedes ven por acá, aunque la figura estuviera colocada en diferente posición. Luego en su libro también les dice que el lado ON, ¿sí? El lado ON, ay perdón, aquí puse Q, ahí está, ahora no quiero, ahí está. Sí, el lado ON dice que tiene que ser congruente no quiere esto, ahí está. El lado ON tiene que ser congruente con el lado RQ, ¿sí? Es decir, este lado de acá, ON, el lado que está entre el vértice O y el vértice N, tiene que tener la misma longitud que el lado que está entre el vértice R y el vértice Q. Y luego tienen ustedes
el lado MN tiene que ser congruente con el PQ. El MN, que es este de acá, este tercer lado, tiene que ser congruente con el lado PQ, que es este de aquí para acá, ¿sí? Y luego tienen ustedes también que esa es para verificar la primera condición que dice que los triángulos son congruentes y todos sus lados son iguales, ¿verdad? Entonces, las tres primeras que ustedes ven ahí en el libro dice L, L, L y abajo de eso está todo esto. ¿Qué quiere decir, niños? Que estamos viendo que todos los lados tengan la misma medida, pero a la par aparece otra columna donde dice L a L, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que verificar que los dos lados que están conteniendo un ángulo de ese triángulo tengan la misma longitud también. Y ustedes tienen ahí, por ejemplo, entonces ahí dice, niños, que también si queremos comprobar los ángulos, que los ángulos sean iguales de esos dos triángulos, tenemos que comprobar de la siguiente manera. Primero imaginemos que vamos a tomar como referencia el ángulo N, que es este que se forma aquí, ¿verdad? ¿Por qué se llama ángulo N? Porque es el ángulo que se forma justamente donde está el vértice N, ¿sí? Y entonces lo vamos a comparar con el ángulo Q de este triángulo. Para comparar ese ángulo, tenemos que ver primero que el lado ON de este triángulo tenga la misma longitud que el lado RQ, que es lo que les estaba diciendo ahí la primera línea, ¿sí? Dice ON tiene que ser congruente con RQ, ¿sí? Tienen que tener la misma longitud. Luego dice el ángulo N tiene que ser igual al ángulo Q. Entonces, si ustedes ven el ángulo N y el ángulo Q, si lo midiéramos, van a medir exactamente lo mismo en este caso. Y también tenemos que ver que el lado MN, que es este de acá de este triángulo, tenga la misma longitud que el lado PQ, que es este de acá, de este triángulo. Entonces recuerden, ahí como les dice en el libro es para que ustedes puedan comprobar si dos triángulos son congruentes, ¿verdad? Pero como les digo, no hace falta hacer todo esto. Simple y sencillamente con medir los lados y con medir que los ángulos estén exactamente iguales, nosotros vamos a poder saber si dos triángulos son congruentes o no, aunque ustedes encuentren los triángulos en diferente forma. Imagínense que este triángulo verde yo lo hubiera colocado así, en lugar de colocarlo en la misma posición que estaba el azul, tendríamos que medir nosotros los lados, ¿sí? Para ver si miden igual. Si los tres lados de los dos triángulos miden exactamente igual, podemos decir que los triángulos son congruentes. Ya solo nos haría falta medir los ángulos con un transportador, y si los ángulos también son iguales entre los dos triángulos, pues entonces nosotros vamos a decir que estos triángulos son congruentes. Entonces, en conclusión, para que dos triángulos sean congruentes tienen que ser exactamente iguales, ¿sí? Tienen que ser exactamente iguales, tanto de forma como de tamaño, ¿sí? Aunque estén en diferente posición, así como estos dos, como les digo, no hace falta que los dos estén en la misma posición para decir que son congruentes, no, sino que a nosotros nos basta con saber que los dos triángulos tengan el mismo tamaño y la misma forma, ¿sí? Por eso en el libro les dice que ustedes pueden superponer un triángulo sobre otro para saber si son congruentes. Por ejemplo, si este yo lo había dibujado así volteado, pero ustedes lo pueden voltear y colocarlo aquí encima, ¿verdad? Es decir, vamos a ver si estos dos triángulos son congruentes. Si quedan uno exactamente encima del otro, es que son congruentes. Y cabal, miren, lo que pasa es que estaban en diferente posición, pero si colocamos uno encima del otro, estos dos triángulos son congruentes, ¿sí? Aquí porque yo lo puedo mover, pero en su libro ustedes no lo pueden mover. Entonces, ¿cómo van a saber que dos triángulos son que son congruentes esos dos triángulos? Van a tomar una regla y van a medir únicamente el tamaño de sus lados, ¿sí? Van a medir cuánto mide este lado y luego van a medir este lado aquí. Si son iguales, miden el otro, este lado de acá y este lado de acá, y luego miden el último lado. Si los tres lados de esos dos triángulos son iguales, entonces ustedes ya van a poder decir que esos dos triángulos son congruentes. Entonces, niños, no se confundan. Congruentes van a ser dos triángulos que tienen el mismo tamaño y la misma forma, ¿sí? Mientras que semejantes van a ser dos triángulos que tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño, ¿sí? Así de simple. No nos compliquemos porque en el libro nos ponen complicados los temas más fáciles del mundo y este es uno de esos temas fáciles, ¿sí? Donde les digo, semejanza es cuando dos triángulos tienen la misma forma pero no el mismo tamaño. Congruentes es cuando los dos triángulos tienen la misma forma y el mismo tamaño,
¿sí? Así de simple es saber la diferencia entre congruencia y semejanza de triángulos. Por eso les digo que no vamos a hacer el procedimiento así como está ahí en el libro de medir cada uno, o sea, de ir representando cada uno de los lados que son congruentes, así como eso que les expliqué de OM, de ON y todo eso, ¿verdad? No, simple y sencillamente con saber nosotros si dos triángulos tienen la misma forma y el mismo tamaño son congruentes, si solo tienen la misma forma son semejantes. ¿Sí? Realicemos este ejercicio que tenemos aquí en la página 245. Dice, encuentra la medida de los lados de cada par de triángulos. Luego responde las preguntas. Los triángulos ABC, que es el primero, el chiquito que tienen ahí, y ABC, que es el segundo que tienen allá, ¿son congruentes? ¿Será que esos dos triángulos son congruentes? No, no. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Entonces recuérdense, niños, triángulos congruentes solo si tienen la misma forma y el mismo tamaño, ¿sí? Eso no se les olvide. Luego dice, el verdecito, ¿los triángulos XYZ y MNO son congruentes? Toman su regla y ustedes miden los lados, ¿verdad? Midan el lado XY, midan el lado YZ y el lado XZ. Luego miden del otro triángulo el lado NO, el OM y el MN, ¿verdad? Si miden esos triángulos se van a dar cuenta que sí, efectivamente, todos sus lados tienen el mismo tamaño. Ahora pregunto, ¿esos dos triángulos tienen el mismo tamaño de sus lados? Sí. ¿Tienen la misma forma? ¿Esos dos triángulos que están ahí tienen la misma forma? Sí. Lo que pasa es que están en diferente posición, ¿verdad? Pero esos dos triángulos tienen exactamente la misma forma. Están más o menos así. Vamos a ver si me sale aquí. Sí, algo así están en el libro. Vamos a borrar este aquí. Vamos a copiar este acá. Sí, así lo tienen en el libro. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, niños, estos dos triángulos sí tienen la misma forma. Lo que sucede es que están en diferente posición. Este está viendo para abajo y este está viendo para arriba. O al revés, este está viendo para arriba y este está viendo para abajo. ¿Sí? Pero si nosotros colocáramos uno sobre otro, nos vamos a dar cuenta que tienen la misma forma. ¿Sí? Exactamente la misma forma. Y tienen el mismo tamaño sus lados. Midiéndolo nos daremos cuenta, ¿verdad? Y si los medimos nos vamos a dar cuenta que sí. Entonces estos dos triángulos sí son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Sí? El segundo ejercicio no lo vamos a realizar, vamos a hacer el tercero. Dice, lee y escoge la opción correcta. Dos estudiantes de quinto grado buscan establecer si dos triángulos son congruentes o no. Los estudiantes realizan las siguientes acciones. Juan mide los ángulos interiores de los dos triángulos y verifica que miden lo mismo. ¿Será, niños, que medir solo los ángulos de dos triángulos nos garantiza que ya sean congruentes? O sea, si yo mido los tres ángulos de cada triángulo y si los ángulos son exactamente iguales entre los dos triángulos, eso ya me garantiza que los dos triángulos son congruentes, o sea, que tienen la misma forma y el mismo tamaño. No, no necesariamente, ¿sí? Puede que hayan dos triángulos que tengan la misma medida de ángulos por dentro, pero que sus lados sean de diferente medida. Así como era el ejemplo que les di primero con el tangram, el triángulo rojo y el triángulo verde. Si medíamos solo los ángulos del triángulo rojo y del verde, nos vamos a dar cuenta que los ángulos del triángulo rojo y del verde miden exactamente lo mismo. Recuérdense que los ángulos son estas aberturas que se forman en las esquinas, ¿verdad? Entonces, niños, si medimos los ángulos del triángulo rojo y los del verde, van a medir igual, pero eso no nos garantiza que esos dos triángulos sean congruentes. ¿Por qué? Porque uno es más grande que el otro. Y recuérdense que para que sean congruentes, tienen que ser del mismo tamaño y de la misma forma. Entonces, solo serían semejantes. Si solo tienen el mismo tamaño de sus ángulos, quiere decir que los triángulos son semejantes, pero tengo que ver también el tamaño de sus lados para poder definir si esos triángulos son o no son congruentes. Marcela, en cambio, dice que ella mide los tres lados de los dos triángulos y se da cuenta que miden lo mismo. Ahí sí, si ustedes miden los lados de los dos triángulos que quieren comparar y se dan cuenta que los tres lados de esos triángulos miden lo mismo, quiere decir que sí,
efectivamente son congruentes. Imaginémonos que Marcela midió estos dos triángulos, ¿sí? Dice, este lado de aquí mide 5 centímetros y este de este también mide 5. Este de acá mide 8 centímetros y este de acá para acá también mide 8. Y este de acá para acá mide 7 y este de acá para acá también mide 7. Entonces, como ella midió todos los lados de los dos triángulos y todos los lados son iguales entre sí, entonces quiere decir que esos triángulos sí son congruentes. Entonces, ¿quién tiene razón, niño? ¿Solo Juan? ¿Solo Marcela? ¿Los dos o ninguno de los dos? Marcela tiene la razón, ¿verdad? Para saber si dos triángulos son congruentes, tenemos que medir el tamaño de sus lados y ver que tenga la misma forma, el triángulo, para poder así comprobar que son congruentes, ¿verdad? Lo que hizo Juan solo fue ver el tamaño de sus ángulos, pero eso no sirve de nada para saber si son congruentes o no. Es decir, para saber que dos triángulos son congruentes, tenemos que medir su tamaño o su longitud de cada uno de sus lados, ¿sí? Entonces, niños, terminamos con esto, pero recuerden, congruencia de triángulos cuando dos triángulos tienen la misma forma y el mismo tamaño, ¿sí? Y semejanza va a ser cuando tengan la misma forma, pero diferente tamaño. Eso no se les olvide. Entonces por ahí quedamos hoy con este tema.